Bienvenidos al programa de conversaciones de Zona Maco 2025. Ahora vamos a presentar Magali Lara, Robar lo que me pertenece. Nos acompañan Gabriela Rangel, curadora y escritora independiente y directora artística de la Galería RGR. Magali Lara, artista. María Minera, crítica de arte, investigadora independiente y activista cultural. Y Virginia Roy, curadora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Bienvenidas. Paul Cézanne observó que pintar en gris hace al pintor. On n'a pas un peintre qu'on n'a pas peint en gris. Perdón la pedantería, pero el hombre dijo que no se podía pintar si no se pintaba un gris. Esta idea, postulada en el siglo XXI, tal y como lo sugiere el filósofo Sloterdijk, convalida el gris como principio cromático, donde se hallan las claves complejas de la vida y del pensamiento. La lección cezanniana sobre el color, que apenas asoma la luz, comporta conocer los significados comúnmente atribuidos a este, tales como la neutralidad, la indiferencia, la mediocridad, la apatía, el espacio sin ley o la actuación desde las sombras. La artista Magali Lara ha confrontado el gris en una búsqueda localizada dentro de los confines de la poesía visual. Para ello, Lara ha desarrollado un lenguaje plástico sofisticado al tiempo que directo, donde pintura y dibujo se funden en un espacio gestual poblado de objetos, elementos, sentimientos, emociones, estado de ánimo, flores, cosas. Artista de culto, Lara comenzó su trayectoria a partir de la representación de viñetas y narraciones de objetos animados de impronta feminista, no exentos de ironía y humor, con una marcada influencia del cómic y las novelas gráficas. En 4 décadas, la artista ha configurado un importante cuerpo de series pictóricas caracterizadas por manchas y atmósferas cromáticas que exploran las tonalidades políticas y poéticas de la grisalla desde la experiencia femenina. Lara ha producido una colección de libros de artista donde la relación entre imagen y palabra modula potentes reflexiones personales sobre la sexualidad, el deseo, la muerte, el amor, la maternidad, así como la levedad y los reveses de la existencia. Gris es el color de la época que nos toca vivir ahora, en este siglo XXI agónico, creo yo. La sólida reputación de Magali, quien ha dedicado muchos años a la docencia, también data de los años 60 de su participación en el grupo Marzo, que fue un grupo de los famosos y míticos grupos. Desde entonces, ella dedicó tiempo a contribuir a los debates sobre el lenguaje y la diferencia sexual, que más adelante conllevaron a adoptar modalidades experimentales y publicaciones. La obra de Magali Lara desgrana las zonas del gris de la intimidad y la cotidianidad femenina, sin desdeñar las posibilidades activistas de la pintura postpictórica. Su práctica rigurosa, basada en el trabajo constante en el estudio, le ha permitido emprender a lo largo de su carrera numerosas colaboraciones con otros artistas. Es muy importante este aspecto, lo colaborativo en la obra de ella. Como poetas, escritores, músicos que han potenciado las posibilidades de expresión de la pintura y el dibujo, no como entidades binarias, sino como partes de un todo muy complejo. Entonces, las dejo con, a ver, ¿quién es la primera? María. María escogió esta imagen de Magali. Hola, gracias a todos, a todas por estar aquí. En efecto, bueno, tengo que decir que yo estaba escribiendo un texto sobre Magali Lara, sobre la obra temprana de Magali Lara, y Magali, que ella dice que no es ella, pero es muy ordenada, me prestó un disco duro con carpetas año por año de todo su trabajo de dibujo y pintura. Entonces yo estaba muy empapada en el tema y pensando mucho en su obra temprana, cuando apareció justo esa que ya se perdió, no sé si puede volver, que es un dibujo de 1977, un dibujo a tinta de 1977, de una serie, es parte de una serie que ella hizo con la imagen de unas tijeras. Diversas, la tijera haciendo cosas, digamos, la tijera hablando, la tijera pensando, la tijera viviendo. Me parece importante decir que en el comienzo del trabajo de Magali, ella toma los objetos, las ventanas, las tijeras, los ventiladores, las sillas, un poquito como alter egos de ella misma,
Van a ver, si van a donde está la Galería RGR, van a ver algunas de estas obras tempranas y algunas de las más actuales, y también en la galería, ciertamente. Pero este dibujo en particular me cimbró y hablo de él en el texto porque no van a alcanzar a ver, pero a lápiz, o sea, son estas tijeras que de las piernas le salen 2 globos de texto como de cómic y quizá no leen que el lápiz dice la pregunta absoluta, creo yo, que es ser o no ser. Y todos sabemos que esa es la cuestión, definitivamente. Y en el caso de Magali, además, no era pura retórica. Es decir, a mediados de los 70, Magali empieza a trabajar en su obra plástica un poco antes y está planteándose eso, ser o no ser un artista, de qué tipo, un artista en México, un artista en efecto en el momento en que todavía están muy pronunciados, digamos, muy pronunciada la presencia de los artistas de la ruptura, y ella es ser o no ser esto, ser o no ser una artista que va a definir su trabajo, sobre todo al principio, en un uso de esta mezcla como del lenguaje y la imagen, como un poco como en el cómic, claro, de una manera hiper sofisticada y repensada o replanteada, y en la orilla todavía de la pintura, a donde después se va a pasar casi completamente, no por completo, pero sí. Y creo que este dibujo es definitiva, o sea, marca un momento clave en su trayectoria en la cual ella se está haciendo las preguntas que se hacen los artistas jóvenes, que veo por aquí algunos que conozco, que se hacen o que deberían hacerse los artistas jóvenes, que es no simplemente me pongo a hacer algo, sino ¿por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Desde dónde lo hago? Que tiene que ver con el feminismo, por ejemplo. Mi voz, ¿cuál es mi voz como artista? ¿Quién soy yo? ¿A quién le estoy hablando? ¿A quién le dirijo estos trazos? Y estos dibujos, sobre todo esta serie de tijeras, que son hermosos y que las tijeras, las piernas de las tijeras son unas piernas, pero también son un pico como de ave, un pico, una boca que habla y se pregunta cosas. Tiene otro dibujo hermoso que dice algo así como una tijera sale del cascarón y cuando sale de una especie de cascarón surge un signo de interrogación y la obra se llama algo así como, porque cuando uno acaba de salir del cascarón, realmente se empieza a hacer las preguntas de la vida, porque eso es la vida, pero yo creo que para un artista es clave, o sea, no solo hacer, sino preguntarse para qué, cómo, cuándo, desde dónde, y entonces escogí ser o no ser, porque insisto, esa es la cuestión, diría. Gracias, María. También hay como una especie de trompa de falopio, ¿no? Que es muy evidente. Pero te iba a decir, el libro que María mencionó, un ensayo, y es un libro que está haciendo la Galería RGR sobre Magali, que es muy importante porque es un libro escrito por autoras mexicanas y yo que soy una colada, pero bueno, es un poco la idea, el ánimo del libro de pensar la obra de Magali. Ahora les paso a Virginia. Hola, buenas tardes. Yo lo que les voy a pedir es un doble ejercicio de imaginación porque por mi culpa no está mi imagen puesta aquí. Entonces se las voy a explicar, que aún será más bonito y tienen que imaginar cómo va a ser esta imagen. Esto es parte de la exposición que está ahora en RGR. No quería hablar de esto, que es una obra más tardía. Me gustaba el diálogo entre la obra que había escogido María, que es de los años 70, como decía, y la que yo había escogido, que es de los finales de los 90, que es parte de una serie que se llama Repetir, y la obra se llama Los dos bordes de una herida simple.
como quizás saben, Macaulay trabaja mucho con series, que es algo que también podríamos hablar también. Esta idea de repetición, de concatenación, de secuencia, cómo se van derivando unas cosas detrás de otras. Y en esta serie que es preciosa, hay varios dibujos que ahora explicaré un poco. El ojo avizor, boca, miembro que lame y esta que digo, los dos bordes de una herida simple. Yo me pregunto si hay heridas que no son simples, pero bueno, podemos hablarlo de esto. ¿Por qué me fascina esta imagen o esta serie que está muy en sintonía con otras producciones de esos finales de los 90? Magali venía de trabajar esa naturaleza como cuerpo, donde hay esas relaciones con los herbarios, con las ramificaciones, como esos cuerpos amputados como órganos, y a principios de los 90, y llega a los 90 y empieza a trabajar, llega a final de los 90 y empieza a trabajar con la cicatriz y con la herida, ya siempre me pasa, del propio cuerpo. Uy. Entonces, lo que podemos ver en estos dibujos, que están hechos de gouache, de cera, de anotaciones con bolígrafo, que es algo también importante, de cómo se va siguiendo en la trayectoria, la relación del texto en la imagen, toda la trayectoria de Magali, se ven miembros, pueden ser trompas de falopio, pueden ser ojos que salen, pueden ser amputaciones que se van desmembrando. Están hechos en unos colores rojizos y anaranjados divinos, y como decía, hay algo que se está como cayendo, que se está desmembrando, que me parece como muy bello, sugerente de entender la obra de Magali. Porque si algo creo que define, ahora voy a ser un poco categórica, la obra de Magali, es que nada es lo que parece. Las flores no son flores, los objetos no son objetos, los miembros no son solo miembros, siempre hay un más allá para buscar en relación en contexto con, en esta fragilidad y en esta violencia que atraviesa toda su obra, ¿no? Entonces me encanta esa serie de finales de los 90 que después mutará en otras series más vinculadas con la naturaleza, como veremos aquí con la serie de glaciares que está ahora en la galería NRGR, pero que habla de, por un lado, las capas de materialidad, el gouache, con la cera, con los textos, como todos estos niveles de materialidad en un mismo dibujo, y por otro lado la idea de fragmento, son como secuencias, como estructuras que se van cayendo. Magali ha hablado mucho también de cómo la noción de estructura es importante en su obra, ¿no? Para apelarla o para desapelarla, ¿no? Para romperla. Entonces, justamente creo que esta serie de dibujos lo que hacen es hablar de esta fragilidad tan fuerte y tan caudelosa y tan empoderada que habita su obra. Luego la van a ver, la obra. Gracias, Virginia. Como Magali es una persona muy articulada, yo pensé que ella también podía hablar de su propio trabajo, porque ella ha sido docente, muchos de aquí han sido sus estudiantes, entonces, jerarquizando un poco el ejercicio de esta mesa, ella va a hablar de una obra que le gusta mucho, de sí misma. Sí, que es un poco rara, ¿verdad? Pero yo escogí Glaciares porque justamente creo que es una obra que llevó mucho tiempo y al mismo tiempo conjuga varias de mis obsesiones. Primero, la cosa de la materia. Yo empecé a hacer animación y siempre me pareció que al hacerlo yo quería que tuviera la misma sensación que los dibujos de los 70, donde el pulso de la línea no era un pulso veraz, sino algo más duditativo. Y un poco con el dibujo que escogió María, claro, para mí, yo vengo de una escuela católica y luego me fui a una escuela de izquierda, y a mí todo relato que explica el mundo me da una desconfianza espantosa. Entonces, para mí las preguntas y la idea de que estamos en un lugar de incertidumbre y ese no saber, me parece que es uno de los ejercicios más importantes en el trabajo artístico contemporáneo, en permitirse la duda y permitirse la posibilidad de que lo que ves tiene algo que se puede desvanecer en cualquier momento. Y creo que con Glaciares tiene muchas connotaciones. Yo cumplía 50 años, estaba en un problema familiar fuerte, la desestructuración de la familia. Mis padres uno ya había muerto, el otro estaba por morir. Y cuando supe que los glaciares estaban muriendo, mi pregunta siempre fue, ¿por qué no tenemos duelo cuando esto que ha estado tantos años se va y nos afecta directamente? Y parece que es algo que no sucede. Y para mí sentía que tenía parte que ver con mi propia pérdida
de una estructura familiar, como todas, súper loca, súper neurótica, pero que perderla era perder un mundo. Ir a los glaciares, además hubo varias cosas que me parecieron muy fuertes y poéticas. Una amiga mía poeta me dijo, quiero que me describas cómo es el ruido cuando se desprende. Y estando frente a Perito Moreno, yo escuché el ruido y no vi nada. Digamos que era algo que estaba pasando muy en el interior. Es un ruido majestuoso, la verdad. Y pensé que tiene que ver con las crisis familiares, que uno las escucha, pero no se da cuenta del derrumbe. Y luego, digamos, después ves cómo esto que era absolutamente ruido, de pronto se vuelve esta escultura porque se pulen estos túneles que parecen hechos con máquina y caen los fragmentos que son azules y en la medida que va pasando el tiempo se van expandiendo y se van volviendo blancos. Esa fue una impresión, digamos, gracias a este comentario. Y lo otro es que justo ahí también en Perito Moreno decía, cuidado, las astillas pueden ser mortales. Y eso me pareció también de una enseñanza de la naturaleza, lo pequeño puede ser mortal, ¿no? La cosa de lo pequeño. Entonces, esta pieza hecha con Luis Hidalgo y mi hermana Ana, que para mí es una hermana muy cercana, ella hizo la música, pudimos concretar esta pieza que tiene que ver con esta melancolía, con este duelo, por esto que es este mundo que se nos está yendo de las manos y que implica una pérdida de mundo para todos nosotros. Y por otro lado, no dejar de pensar que la belleza, aunque sea por un instante, es una especie de reconciliación. Esta animación tiene un momento en que aparecen los azules de los glaciares y de pronto todo el cuarto se vuelve azul. Y eso para mí tenía que ver con que este duelo, aun cuando no lo percibamos, está dentro de nosotros. Por eso creo que para mí es una pieza, sí sobre el dolor, sí sobre el cambio climático, pero también esta posibilidad de reconstruir una imagen que nos dé cuando menos la posibilidad de ver lo que estamos perdiendo, ¿no? Pero tal vez una de las cosas más impresionantes de esa animación, Magali, es el goteo del dibujo. Yo nunca me había percatado que el dibujo puede gotear. Yo sabía que había dripping en la pintura, pero no en el dibujo. Y el dibujo gotea casi en estado de coma. Y luego vuelve otra vez y se hace como un nudo. Es una de las cosas más bellas que yo he visto en términos de animación y dibujo y música. Es como una especie de ópera. Es muy lindo. Es una ópera como del desprendimiento. Muy lindo. Bueno, una ópera de cámara, por supuesto, ¿no? Sí. Es de cámara. Vamos ahora a hablar, empecemos por Virginia, que está organizando la retrospectiva de Magali en el MUAC, o un mid-career, ¿no? La pregunta que yo les hice a ustedes sobre qué hace que la obra de Magali se singularice en este espectro de, vamos a decir, de cambios que ha habido en el mundo del arte. Sí, un poco lo que nos comentabas, Gabriela, parte de la discusión era entender esa ruptura con el canon modernista, ¿no? Y que era cómo esa figura de Magali como artista había quebrado, había abierto ciertos caminos desde su inicio de su práctica. Un poco pensando también en esta idea del canon modernista, en cómo esta construcción de un mundo, ¿no? Que era la época moderna, donde la pintura tenía un papel preponderante y cómo realmente a partir del inicio de, como ha explicado Magali muchas veces, a partir del inicio de su trayectoria, ella rehuyó de ese lugar, justamente entendiendo que esa voluntad de legitimación que tenía la pintura, esa voluntad de universalidad que tenía la pintura, no era parte de lo que ella estaba buscando. Y entender también que justamente, como toda su práctica manifiesta, y está vinculado a una parte autobiográfica y de experiencia vivencial, ¿no?
Entonces a ella le interesaba no hablar de las grandes tradiciones, de la grande trayectoria pictórica, sino entender cómo ella desde su propio cuerpo, que es algo muy bonito que has hablado también de esta relación, cómo tú inicialmente querías ser escritora, acabando siendo artista, y cómo el dibujo también te permitió hablar de un cuerpo que estabas conociendo, ¿no? Hay una cita muy bonita que hablas de cómo querías armar historias, en una entrevista con María Minera, que habla de cómo querías armar historias y cómo te permitía, pero que querías que el narrador de esas historias fuera el propio cuerpo y te lo permitía el dibujo. Entonces yo creo que por un lado había esa fuga de salir de esa tradición en un mundo que era muy tradicional, completamente patriarcal y masculino, y luego por otro lado, saliendo de eso, la necesidad de buscar otros referentes pictóricos en colaboración, también generacionales, que es parte también de, como decía Gabriela, de esa parte como más colaborativa, ¿no? Todos estos trabajos con Romina, con Mónica, con toda esa parte de esa generación que intentaba buscar un tipo de dinámicas de trabajo colaborativas artísticas que no fueran desde la parte más autoral pictórica. Y ahí también me parece interesante, y a lo mejor ahí también María puede hablar un poco más, de los otros referentes que estabas buscando, que no eran los grandes nombres de la pintura, sino también, como has comentado también varias veces, la referencia a Frida Kahlo, como hay varias de tus obras, la referencia de María Izquierdo, ¿no? Como otras voces, mujeres, que podían como relacionarse con lo que tú estabas haciendo a partir de tu propia experiencia. ¿Sí te he contestado un poco? Sí, ¿tú quieres hablar, María? Sí, totalmente. Digo, cuando Virginia dice otras referencias, por ejemplo, Frida Kahlo, hoy nos parecería, pues, ¿cómo? Es el lugar más común que puede haber. Y sin embargo, es importante recordar que no era así. O sea, Frida largamente fue, en vida sobre todo, la esposa de Diego. La esposa de Diego que hacía sus dibujos, sus pinturitas, sus cuadros simpáticos, como te dijo a ti Teresa del Conde en una crítica, dijo de Magali Lara que lo que presentaban eran unos cuadritos simpáticos. Bueno, Frida presentaba sus cuadritos simpáticos y no para nada era este fenómeno que es hoy, ¿no? De la artista mexicana. Entonces, claro, para Magali fue una referencia interesante en el sentido en que Frida, mucho más que María Izquierdo, se permitió en su trabajo, precisamente por ser tan marginal y tan pequeñito y tan doméstico, hacer algo que ninguno de los pintores del momento se hubiera atrevido, que es verse a sí misma y retratarse a sí misma, cosa que Magali comenzó a hacer pronto. Yo también diría, y esto creo que es importante pensarlo, lo que la generación de Magali hizo y por lo cual es tan rompedor, o sea, la verdadera ruptura vino con la generación de Magali, no con la ruptura. La llamada generación de la ruptura, esos pintores que rompieron, digamos, con el mandato nacionalista, pero no con la pintura entendida como la gran tradición. Y ellos, claro, desde el arte abstracto, pero finalmente insertados automáticamente en una discusión global, digamos, global sobre la pintura. La generación de Magali, me lo dijo ella hace poco, se preguntó, de nuevo las preguntas, ¿qué puede todavía ser una obra de arte después de 2000 años de estar haciendo más o menos lo mismo? O, digo, claro, con todas las variaciones posibles, pero más o menos andando por una misma senda. ¿Qué podía ser todavía el arte después de tanto tiempo? Y entonces es una generación que se permitió dar unas respuestas completamente inesperadas a la pregunta, ¿qué tal que el arte puede ser, lo sabemos, de esa generación, simplemente un dibujo hecho con tinta, escurrida la tinta, mal escrito, con la letra torpe? ¿Por qué no? ¿Quién dice, dónde está escrito, digamos, que el arte es solamente la gran pintura, digamos, entendida así? Y eso es fundamental para entender la obra de Magali, que en efecto está en muchos momentos hecha en colaboración con algunas colegas, Magali fue parte del grupo Marzo, que fue uno de los grupos de esa época, pero que su recorrido es único también, porque todos los artistas de esa época, sus recorridos fueron únicos,
que eso es lo que es fabuloso del arte contemporáneo. Cada artista se plantea su propio camino, que no se parece al de nadie más. Hay diálogos, claro. Magali tiene diálogos con la pintura de siempre también, pero es único en el sentido en que ella se dio chance de explorar un registro como justo muy poco, digamos, grandioso, que es el del dibujo. O sea, el dibujo, cuando Magali empezó a trabajar, era visto simplemente como una práctica secundaria. Es decir, los pintores hacen dibujos para prepararse para hacer un gran lienzo. No son las obras, el dibujo. El dibujo es preparatorio, el dibujo es menor. Y Magali justo se fue al fondo de la idea de lo que puede ser menor. Y agarró además, se tomó inspiración de el cómic. ¿Qué puede haber más alejado, digamos, de la pintura occidental y no sé qué, que el cómic, que para los artistas estaba siempre visto como, bueno, es entretenimiento? Y yo entendí con el trabajo de Magali algo que lo entendí ahora que me puse a escribir sobre ella, que lo que pide el cómic es del espectador, es algo muy peculiar. Quien ha leído cómics lo sabe. Tú estás viendo el cómic y ves, pero lees, pero ves, pero lees, pero ves, pero lees. Es un ir y venir, un movimiento entre el texto y la imagen que produce un objeto muy singular, que es distinto a todo lo otro. Ese es el territorio en el que Magali empezó su carrera, que es, y del que nunca se fue totalmente. Un territorio, exacto, muy peculiar, que lo que produce cuando uno ve una obra es ser o no ser, estoy aquí adentro o no estoy. Te plantea preguntas, te interpela, digamos, de una manera que no lo hacía la pintura de esos años en México, diría yo. Bueno, lo interesante aquí también de lo que tú dices, María, del cómic, es que la manera como Magali lleva eso a eso que no sabemos si es pintura o dibujo, que es muy propio de los artistas singulares de esa época. Yo comparo a Magali con Gego. Yo no sé si ustedes vieron la exposición de Gego en Jumex, pero Gego decía que ella no hacía escultura. Entonces, Magali no hace ni pintura ni dibujo. Ella hace una cosa que es un espacio intermedio. Pero lo interesante de ella es que ella no presenta la cultura de masa, sino presenta su propio yo, su subjetividad, pero sin estar ella presente, sino haciéndose preguntas que nos conciernen a todos, porque son preguntas que a todos nos agobian, como tú bien dijiste. Son preguntas: ¿cómo hacer arte? O ¿cómo puedo yo entender una pérdida? O ¿cómo puedo entender el desamor o la soledad? Etcétera, que son preguntas universales. Y ella las hace sin estar ella presente, que es lo maravilloso que me parece a mí de esa presentación. En fin. Siempre es raro oír hablar de uno, ¿verdad? Así, digamos que estoy yo aquí y caray, es encantador y maravilloso. Y bueno, nada más quisiera yo explicar un poco sobre los 70s, porque creo que las cosas han cambiado. Efectivamente, la idea del papel era una decisión de no pertenecer a esa institución. Eso quedaba muy claro. Pero justamente el no pertenecer a esa institución implicaba que se abría un lugar de cierta incertidumbre donde la técnica no era suficiente. También yo vengo de San Carlos, donde la técnica es todo. O sea, el grabado tiene que ser impecable. Y bueno, ese era un pleito con mis maestros, que les parecía que lo que yo hacía era inacabado, ¿no? Pero justamente esta cosa inacabada es un poco lo que decía María, es interpelar, no está terminada, no es una decisión, no es una visión del mundo, es una insinuación, es una aproximación, pero no es definitivo. Y creo que esa parte también ha hecho que el tema de la pintura para mí era un reto, justamente porque se suponía que las mujeres, fíjense cómo eran los prejuicios, no éramos lo suficientemente fuertes físicamente como para hacer una buena pintura. Es increíble que se creyera eso, ¿verdad? Y entonces, claro, muchas de las pintoras, muchas a quienes yo quiero y admiro,
estaban muy obsesionadas justamente con la técnica para poder demostrar que sí. Y yo decía, pero no, es que esa pintura no es lo que tendríamos que buscar, sino tendría que ser, para mí la pintura en todo caso es una experiencia vital, no es un relato representativo de una u otra manera. Siento que haber optado por esta idea alternativa, muy alimentada por los editores de revistas marginales, de los poetas visuales, que hacían este trabajo increíble, de estas revistas increíbles, con su propio dinero y que se redistribuían por arte correo, a mí me dio siempre la idea también de que un artista tenía que generar sus propios espacios. Y en esa época, siendo mujer, era así o era nada, ¿no? Tenías tú. Y esa capacidad de poder moverte de diferentes formas, a mí me parece que lo que recuperas es siempre algo que a mí, como decisión de arte, es hacer exactamente lo que se me dé la gana. Digamos, eso es lo que yo podría decir, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me llama la atención de tu trabajo es el humor, Magali, porque uno no puede entender el trabajo sin pasar por el humor, por no tomarse demasiado en serio a uno mismo, por ver los dramas propios con una distancia a veces magistral, yo diría. Burlarse un poco de uno mismo. Bueno, también yo siempre decía que yo empecé a escribir porque yo tengo varias personalidades. Ya sé que a lo mejor ajá, a lo mejor es una esquizofrenia leve o no, y por eso leía tanto sobre esquizofrenia. Yo leí muchísimo sobre esquizofrenia, que fue un tema además increíble en los 70s, y descubrí, como María menciona el texto, a los antipsiquiatras. De hecho, vi una película que uno de ellos hizo y es cuando yo entendí que yo no estaba loca, sino que en mi familia toda la mugre me le echaban a mí para no compartir la locura a todos los demás, ¿no? Y a partir de eso empecé a trabajar con ellos y curiosamente se parece mucho a la poesía que es experimental, donde hay una especie de fractura de identidad para buscar otra identidad. Y yo tengo una parte que es muy burlona, muy sarcástica, y otra parte que es muy sentimental y alguna loca que está por ahí. Y creo que eso siempre me pareció que era importante porque hacer un trabajo sobre las emociones es muy delicado y si viene de una mujer donde se parece que no somos más que pura emoción y ni una parte de razón, era complicado. Eh, y además, porque a mí me gustaban las escritoras, vamos a decir, malvadas. Yo adoraba a Patricia Highsmith, ¿no? Me parecía que era una inteligencia de entender cómo el mal, por ejemplo, está en todos nosotros y cómo algo muy pequeño puede hacer que estas cosas, haya comportamientos que se van desarrollando no sin una mala intención. Un poquito como dice Hannah Arendt, ¿no? Que el mal es más bien desde la banalidad. Para mí esa es una de las cosas que siento que desde chica me impresionaba, que la gente decía algo y actuaba absolutamente al revés. Todo el humor tiene que ver con que poder decir esto sin que agobie el sentimiento, sino que hay una fractura para poder entenderlo y reírse. O sea, reírse es una posibilidad de, voy a decir así, como de poder compadecerse de uno mismo, ¿no? Es decir, híjole, o sea, todos somos seres tan frágiles y al mismo tiempo tan impenetrables. Entonces, para mí el humor es importante. Lo aprendí de la literatura, de mis escritores favoritos, hasta Thomas Bernhard, que es terrible, que es tremendo. Yo digo, pero él desarrolla una musicalidad que te permite tolerarlo. Entonces, es un artificio para poder hacer este balance entre la emoción y el sentimiento, que Jung dice que son distintos, ¿no? Que el sentimiento viene de la razón, es una manera, parte de la parte consciente al menos, y la emoción no. La emoción viene desde un lugar más intuitivo, más orgánico. Por cierto que te quería comentar algo que me parece impresionantemente coherente al sistema que tú has, antes de pasarle la palabra a Virginia. Hay una anécdota muy, muy divertida de Cooper, el antipsiquiatra, que va a la Argentina y lo invitan al CAIC, el Centro de Arte y Comunicación.
y le dicen que tiene que interactuar con el grupo de los 13, que es un grupo de artistas conceptuales argentinos. Y entonces Cooper le pregunta al organizador, dice, ¿y no hay ninguna mujer? Entonces yo me voy, adiós. Y se fue. No, me parece muy importante mencionar lo que decía Gabriela del humor, y porque yo creo que la parte de la esencia del trabajo de Magali es esta tensión permanente entre lo representado y el quiebre de lo representado, ¿no? Entonces, esto que decías de la fractura, de cómo se rompe algo. Entonces, ese quiebre a veces viene por el humor, a veces viene por el lenguaje, a veces viene por la propia banalidad, de alguna manera, ¿no? Pero, como decía, siempre hay como una especie de rebelión interna en lo que está pasando. Los objetos no son objetos, ¿no? Las flores al final acaban siendo cuerpos, ¿no? Hay como una especie de, sí, de tensión en esa cosa fracturada, amputada que estás dibujando, pintando, expresando, y como has dicho muchas veces también, escribiendo, ¿no? Que es algo también como muy bonito de tu práctica, como al final todas las derivas de publicaciones, libros de artista, dibujos, cerámicas, ¿no? Todas las diferentes expresiones artísticas que has venido trabajando son escrituras de unas, no sé si emociones o sentimientos ya, que mencionabas, ¿no? Yo creo que quieren agregar algo más. No, yo vería al público si no antes quieren agregar algo. Le íbamos a hacer una pregunta a Magali. Ah, la pregunta a Magali. Falta la pregunta que le vamos a hacer a Magali. Exacto. Bueno, ustedes verán, si van a la galería ahí queda muy claro, pero Magali, su trabajo, como es normal en la práctica de casi todos los artistas que no son Onkawara, digamos, su trabajo fue cambiando, moviéndose, llegando a otros lugares. Es natural que los artistas no quieran repetirse perennemente y que quieran encontrar otros desafíos, otros espacios, otras maneras, en fin. Yo soy una persona así obsesivo-compulsiva tremenda. Entonces yo me imagino que si yo fuera artista, pintora, sería, no sé, o sea, Onkawara, digamos. Pero al mismo tiempo, justo por eso, la pintura de Magali, te lo he dicho, me parece, o sea, es algo, la libertad total, o sea, la pintura actual, digamos, o desde hace algunos años. Y yo lo que te quiero preguntar, o sea, si yo entiendo que ahí hay un gozo gigante en el uso de los colores y o sea, me encantaría poder pintar así, sí. ¿Cómo pintas? O sea, ¿qué es eso? Justo. Para mí, digamos, en la pintura tenía que ser una cosa, de hecho, en el dibujo empezó siempre una cosa performática. Digamos, los materiales había una manera de corporizar eso desde donde yo estaba hablando. Y entiendo que soy yo, digamos, tiene esta cosa autobiográfica, pero si vemos, digamos, con el tiempo, se ve muy bien los temas generacionales, ¿no? También hay muchas voces que no son solo la mía. Pero bueno, a esta parte de hacer estos dibujos como corporizados que tuvieran formas. Entonces, claro, hay una parte sensual que poco a poco, con la edad, con el tiempo, con la experiencia y quizás con glaciares, digamos, yo siento que hay un corte ahí, quizás la onda digital también, que hay tantas imágenes, para mí empezó a ser más claro que la pintura tenía que ser un ejercicio de gozo, ajá. Y además, así como tengo los cuadernos y las anotaciones, que voy construyendo una especie de energía meditativa, y en la hora de pintar, todo eso que he trabajado está y no está. Y esa posibilidad de tener este no saber a dónde voy, para mí, es muy importante. Y me parece que es donde yo recupero esa primera vocación de decir, lo hago porque quiero, lo hago porque me importa, y lo hago con mucha seriedad en el sentido de que es ahí donde me exige un enorme esfuerzo físico, y de concentración. O sea, yo pinto relativamente pocos cuadros al año. Claro que ya tengo tantos años que hay muchos cuadros, pero en realidad poco. Pero quiero decir, para mí sí tiene que ver con una capacidad de ir allá
y estar como si fuera el fin del mundo. Eso es lo que me pasa. Y, sí, y además sí, me tengo que preparar. O sea, no puedo ir con la energía. Tiene que ser una energía muy concentrada, muy definida. Y en este no saber. Hay una cosa que a mí me llama la atención antes de pasarle el micrófono a Virginia, que es cuando Internet no se inventa, pero se populariza y se instaura ya definitivamente, tú empiezas a desdibujar ese universo disfuncional de objetos y empiezas a trabajar ya atmósferas de color o simplemente expresión, casi que garrapatos. Entonces, cuéntame un poco cómo fue la cosa. También tiene que ver con la edad. Yo he tenido experiencias bastante fuertes a lo largo, como todo el mundo, no soy la única, pero digamos que yo me he detenido, yo fui viuda muy joven, a los 32 años, y estuve en un hospital, digamos, en la sala de terminales 6 meses, y eso cambió para siempre la manera en que yo entendí la vida y la muerte, y sobre todo la experiencia de el ambiente, había muchas plantas todo el tiempo, entonces es cuando yo me conecto con el jardín, siento que las plantas me hablan. Y además, la gente que ha pasado por esto, cuando estás cerca de esto, hay una sobresexualización muy peculiar que pasa, porque tu cuerpo no se quiere morir, pero digamos tu empatía sí está con tu enfermo, ¿no? Y esa especie de experiencia para mí me hizo poder después, con los años, sentir que entrar en ese lugar de ya no decir, ya no describir, sino la pura experiencia, podía ser un nuevo campo para mí, ¿no? Era igual de complejo, era igual de esquizofrénico, pero al mismo tiempo, digamos, ya los relatos no eran tan puntuales, ya no era tan específico, digamos, la pregunta, sino la sensación de incertidumbre ante la vida y la muerte. Creo que son estas cosas que pasan con la edad, ¿no? Digamos que hemos visto en los últimos años cosas que, yo me acuerdo de Matías Geritz que hablaba del tema ecológico, así que para mí siempre ha sido un tema importante. Los glaciares, digamos lo que les dije, esta parte como del duelo y la idea del jardín, de la naturaleza, son temas que para mí, con las noticias de los bosques y demás, siempre pienso, de verdad, estamos perdiendo algo y no hay una manera de expresarlo. Y eso me dio la libertad de, de no decir nada, digamos, puntual. Y por otro lado, lo que ha aparecido es que yo escribo textos aparte. Eso es curiosamente, digamos, lo que ha sucedido, que entonces empecé a partir de Satori, empecé yo a hacer textos que contaban todas estas historias, pero las imágenes estaban separadas, ¿no? O sea, sigue habiendo esta relación de imagen y texto, pero en la pintura sí está, digamos, esta parte entre melancólica y al mismo tiempo odio esta cosa apocalíptica porque creo que entonces uno se sienta y llora y pasan los días y no te mueres al día siguiente. O sea, el chiste es que si uno se muriera elegantemente diciendo ya me quiero ir, así ya, pues no, ¿no? La muerte es muy difícil morirse, la verdad. Entonces, eso creo que es lo que tiene, es verdad. Es para mí eso que tiene. Hay anécdotas, hay experiencias, pero no están siendo de manera narrativa. Tiene que ver con este flujo, ¿no? Sí. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Que no te haya preguntado ya. Sí, ahora que estaba escuchando a María y estaba en esta cuestión que hablas de la libertad creativa que tiene Magali y que afortunadamente no son Kawara, afortunadamente para muchas, pensaba en la capacidad que tienes de, no sé si llamarla de mutación o de escape en general creativamente. O sea, es impresionante la evolución que has tenido en estos años y la coherencia que has tenido y el cambio que has tenido artísticamente, ¿no?
Entonces, desde los primeros dibujos que hemos visto, pasando por ¿no? las pinturas más clásicas en términos formales, hasta lo que estás haciendo más actualmente, que son estos dibujos o pinturas, interesante esta mezcla expandido donde la materialidad ya se mete en la pared, donde los planos se superponen, donde las manchas tienen otra significancia y donde ya el espacio se diluye de una manera corporal diferente. Pero yo te querría preguntar, tú que has sido una gran docente de mucho tiempo, con muchos alumnos, has estado en muchos jurados, en muchos premios, ¿a dónde vamos ahora con la pintura? A mí me cuesta pensar, porque tengo una mirada más parcial, pero sí, ¿dónde estamos? Bueno, yo creo que para mí es uno de los temas que, fíjate, que he pensado en los últimos años, además sobre todo en esta especie de vuelta a la pintura. Y yo vengo justamente de una generación de pintores que siempre se han sentido ignorados. Y entonces ahora viene otra vez la pintura y sí veo que hay varias cosas que son muy diferentes. Hay, digamos, un retorno a la mística de este pintor del cuadro que tiene un estilo, lo hay, una especie de nostalgia. Lo que quiere decir que aunque parece que son iguales, no son iguales porque el mundo no es igual, ¿no? Hay otra parte que siento que es un intento, voy a hablar de México, porque yo creo que otros países quizás no. Hay un intento de incluir a la pintura en el concepto de arte contemporáneo, que ha habido una pelea muy nacional, bastante tonta me parece. Yo la entiendo en un principio porque la pintura era tan rígida, tan esquemática, tan excluyente que era agotadora. Pero ahora, digamos, esta especie de insertarla a lo contemporáneo sin repensar qué es pintar, me parece que quizás le falta un poquito más de conversación sobre lo que ahora los artistas que pintan, digamos, cuál sería su necesidad de hacer un cuadro que no fuera solamente en términos comerciales, porque la pintura es lo que se vende mucho, es más fácil de no sé qué. Y luego yo creo que hay otra cosa que ha pasado que para mí ha sido muy interesante y es lo pictórico. Lo pictórico ha atravesado la fotografía, por ejemplo, de manera tremenda. Nunca se habla de eso. En el video, tremendo. Hay muchas cosas que están inclusive construidos con tiempos que se pertenecen al tiempo pictórico y no se habla de eso, ¿no? Y yo creo que ahí la discusión ha sido poco profunda y siempre, ya saben, siempre el cuadro está en esta cosa de que como es vendible, yo digo, en las instalaciones también se han vendido, y muy bien, por cierto, ¿no? Y además son más protagónicas en muchos casos. Yo creo que falta, te digo, una conversación desde los objetos prácticos, no de lo que creen o que creemos los artistas, porque una cosa es lo que tú crees que haces y otra cosa es lo que sucede con lo que tú tienes como objeto. Ahora, yo creo que parte del regreso de la pintura, no todo, por supuesto, hay una necesidad de algo que no se mueva, digamos, como el cine, sino que se mueva como se mueve la pintura hacia adentro, ¿no? Esta crítica de October, ¿cómo se llama la famosa? Rosalind Krauss, tiene un texto que a mí me servía mucho para la clase, que ella decía que el cuadro pictórico tenía ahora dos movimientos, uno que era hacia afuera, haciendo retícula, y el otro el que recuperaba la perspectiva y era hacia adentro. Yo creo que es muy cierto, son dos tiempos muy distintos con los cuales nosotros convivimos constantemente. Hemos dado preferencia al que se expande, pero el otro también existe y también tiene un interés en este momento que todo se mueve, de que algo que está fijo tenga esta especie de imantación, que lo puedas volver a ver y volver a ver y volver a ver. No necesariamente todo es pictórico, yo creo que hay fotografías que tienen esa cualidad también, pero es un tiempo distinto. Sí, yo te iba a decir que yo he pensado mucho eso que estás diciendo, Magali, sobre todo viendo el cine de Lucrecia Martel. Porque Lucrecia Martel me hace pensar mucho, no solamente en la fotografía contemporánea, digo, no sé, Avedon, por ejemplo, pero he pensado también en la pintura. El tiempo es lento ahí. Exactamente, es un tiempo quedo, ensimismado, y además, como dices tú, es un movimiento como hacia adentro.
y que no pretende tampoco convencer ni formalizar eso que llamamos la comercialización de la pintura. El problema es que la pintura hoy en día está como enfrascada en esos pactos tan raros, ¿no? Me imagino que esa es tu pregunta, sí. Bueno, ¿quién quiere conversar con Magali? ¿Alguna pregunta para Magali del público? Aprovechen. Sí, aproveche que la tienen acá, que está. ¿Ninguna pregunta? ¿No? No. Gracias. Bueno, no sé muy bien cómo formular esto, pero a mí me da la impresión, Magali, de que has tenido un reconocimiento muy tardío. O sea, tu trayectoria ha sido muy sólida. Siempre has sido como influencia para otros artistas, has sido maestra, has sido como muchas cosas. Y veo que, y me da muchísimo gusto además, o sea, ahorita te veo como famosa, siendo reconocida, siendo buscada, etcétera, pero, o sea, quizá la pregunta no es para ti, sino para Gabriela o para Virginia o para María, como cuál es este fenómeno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se debe, es un tema de género o, que digo, ya lo hemos platicado, o qué? Me encantaría ver su opinión. Digo, Magali es la que podría decir, pero me queda clarísimo que con Magali pasa lo que le pasa a otros artistas, que Magali le habla a la actualidad. O sea, siento que por mucho tiempo nadie entendió de qué estaba hablando Magali. O sea, era la de los cuadritos simpáticos, como decía Teresa del Conde, esa pintora en Cuernavaca, quién sabe qué. Y los jóvenes hoy, muchos artistas, entienden el diálogo de Magali. O sea, hablan el mismo idioma y de pronto ha cobrado todo el sentido que siempre tuvo, pero que para afuera lo tiene otra vez, creo. Viendo la pintura de Magali, o eso que no sabemos si es pintura, dibujo o qué, para empezar por allí, yo pienso que ella es la más joven de su generación y lo siguió siendo. Es decir, Magali tiene un diálogo con el aquí y ahora que no tiene la gente de los 70 y los 60. Es una de las personas más frescas y, como dijo María, ejerce el ejercicio experimental de la libertad. Es una persona muy libre, no tiene ningún nudo que la tape, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí tiene una parte que ver con ser mujer, pero digamos, es que los relatos totalitarios un poco son peligrosos. Son muy peligrosos porque evidentemente caricaturizan muy rápidamente. Yo creo que sí tiene que ver con eso, pero también creo que tiene que ver con que en México la cultura es muy piramidal. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó el reinado de Octavio Paz, ¿no? Y entonces en el reinado de Octavio Paz todo tenía que ser de cierta manera. De hecho, digamos, los escritores eran más experimentales, pero cuando ya estuvo la cúspide de Octavio Paz, ya los escritores odiaban todo lo que fuera experimentación, ¿no? Y entonces en ese código muchas cosas eran invisibles o eran menores. Yo he tenido la suerte de tener un trabajo constante, justo porque aprendí en los 70s de que había que autogestionarse, y tuve muchos artículos que se escribían sobre mí. Y entonces eso me dio, digamos, una especie de, no voy a decir de visibilidad, pero sí de continuidad. Y de seguridad también. Y luego, claro, también haber sido maestra, yo me gané la beca en el 94 y me cambié en el 97, creo que a Cuernavaca, y parte de la beca del sistema era ir a provincia. Yo pensaba que yo era una pésima maestra y yo por eso nunca había querido dar clases, pero sí trabajé en gestiones culturales en la ENAP. Y ahí cuando fui a provincia, que fui primero a Chiapas, me di cuenta que la problemática de los artistas ahí era muy similar a las mujeres cuando estábamos en San Carlos, que era que todos los modelos no tenían nada que ver con su vida diaria, que no tenían los materiales que se suponía que tenían que tener y sobre todo que no conocían el trabajo de sus compañeros.
ahí, por ejemplo, ahí yo empecé a revalidar, a revisar y a revalidar ciertos conceptos como la colaboración. Yo siempre, bueno, aquí hay dos que tres que han sido, si no, mis alumnos deben de haberme oído decir este rollo, que es muy importante cuando empiezas a trabajar, hacerlo con un grupo. No solamente porque es divertido y es lindo, sino para poderle copiar al otro lo que hace, lo que a ti no te sale, ¿no? Esas cosas que son súper obvias y que hacen una cosa de confianza y de convivencia y que te ayudan a entender de qué estás hablando. O sea, todos los artistas, como dice María, tienen preguntas, pero es más fácil a veces escucharlas cuando el otro las dice. Yo creo que esas partes, digamos, de no estar en primera línea todo el tiempo. Por un lado, a mí me dio, cuando me fui a Cuernavaca, mi familia lloraba y decía que me iba a ir de monja, hasta me regalaron un rosario, ¿no? Así como diciendo, ya está más loca. A mí me dio la posibilidad de repensar qué era el arte, de tener el tiempo de leer y también el tiempo de llegar tarde a los chismes, lo cual siempre agradecí. Yo ya que la cosa era terrible, yo ya me enteraba cuando eso ya era un hecho. Y claro que es una libertad, ¿no? Ahora viene y me da muchísimo gusto y creo que empezó el cambio justo con la exposición del Chopo. Fíjate, yo tuve una exposición en el 2004, así, 2004, y sí me fue bien, pero en 2017, en el Chopo, fue la generación más joven que empezó a preguntar por mí. Muy rápido. Yo solo quería puntualizar que no creo que sea la única artista que le ha pasado. O sea, hay muchas artistas, muchas escritoras que tenemos que revisar. Y yo creo que parte de la fama o el éxito que comentabas también es parte de su constancia de trabajo. Parece impresionante cómo en todos estos años ha seguido, como decía María, vinculándose con jóvenes, estando atenta a lo que estaba sucediendo. Entonces, la constancia de todos estos años me parece que es muy importante. No tenemos ya tiempo. ¿Tú quieres hacer una pregunta breve? No creo que les dé tiempo, pero ya habrá otra oportunidad, o al menos eso espero. Bueno, muchísimas gracias.